Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a tratar de entender los fundamentos de los ataques de inyección SQL en entornos web. Es importante resaltar que este video es una continuación directa de la clase anterior, la clase número 3 o 4, si no me equivoco, donde tratamos de entender más a fondo todos los conceptos relacionados con lo que es el hacking web, las técnicas y herramientas que se utilizan en este entorno de pentesting. Pero antes de adentrar en lleno con los contenidos de SQL Injection, con lo que vamos a ver en la clase de hoy, quiero repasar algunas de las contramedidas contra inyección de comando, que fue el último tema que vimos en la clase pasada. Para los que todavía no vieron la clase pasada, nos quedamos acá en la diapositiva, en lo que sería explotación con Burp Suite de inyección de comando para el lanzamiento de una reverse shell, tanto manual como automatizada. Lo hicimos de manera manual, inyectando payloads en los campos vulnerables, como también lo hicimos con Burp Suite, una explotación automatizada. Algunas de las contramedidas contra la inyección de comandos sería, por un lado, la validación estricta de entradas, cuyo principio fundamental es nunca confiar en datos del usuario, es la defensa más crítica, el uso de listas blancas, la whitelist, para permitir caracteres alfanuméricos y valores predefinidos, el uso de expresiones regulares, como por ejemplo la que ven en pantalla, que está pensada para validar IPs, tratar siempre de limitar la longitud de caracteres o el tamaño de la entrada para prevenir payloads complejos, por ejemplo, y el enfoque está en permitir solo caracteres seguros y conocidos. No solo la validación de entrada, sino también la sanitización y el escapado como una capa de defensa adicional, incluso con validación. La idea de sanitizar antes de usar los datos en comandos es importante porque envuelve argumentos en comillas y escapan caracteres especiales de shell, neutralizando metacaracteres peligrosos. En pantalla pueden ver algunas funciones de sanitización en los lenguajes de programación web más comunes como PHP, Python o hasta mismo Node.js, con librerías como Shellscape, que lo que hacen justamente es envolver estos argumentos en comillas para evitar el uso de metacaracteres peligrosos. Por otro lado, evitar llamadas directas al shell es una forma o una contramedida para evitar en lo posible los ataques de inyección de comando. Sería una buena práctica desde esta perspectiva, por ejemplo, usar APIs y librerías nativas del lenguaje en lugar de ejecutar comandos del sistema. Y por otro lado, pero no menos importante, lo que ya venimos comentando desde las primeras clases del taller, pensar en la seguridad de manera integral, siempre aplicando el principio del menor privilegio. Es un concepto que viene de la defensa en profundidad y lo que hace justamente es tratar de limitar daños si la vulnerabilidad es explotada. Algunos ejemplos de lo que sería la aplicación de los principios del menor privilegio sería, por ejemplo, ejecutar el servidor web siempre como usuario limitado, como por ejemplo www.data o Nobody, que son usuarios con accesos restrictos o limitados a lo que el servidor necesita manejar a nivel producción. Restringir el acceso a archivos sensibles mediante permisos Unix también puede ser uno de los principios que se puede aplicar desde la perspectiva de la defensa en profundidad. Implementar sistemas para el confinamiento adicional o hasta mismo usar contenedores como Docker para las compatibilidades limitadas en Linux. El principio del menor privilegio aplicado en este escenario no va a prevenir la explotación, pero reduce significativamente el impacto en el caso de que la explotación ya tenga sido exitosa previamente. En el caso que un malhechor, que un ciberdelincuente pueda explotar y obtener acceso al servidor, los principios del menor privilegio aplicando esta metodología de defensa en profundidad reduce los impactos y los daños causados. Estas son algunas medidas o contramedidas contra la inyección de comando, eso para cerrar lo que vimos en la clase pasada, la validación estricta de entrada, sanitización, el principio del menor privilegio o hasta mismo prácticas más simples como evitar la llamada directa a la shell en el caso de que sea necesario en el servidor. Cerrando esta parte de inyección de comando, vamos a tratar de entender un tipo de vulnerabilidad muy común, muy conocida, que son las inyecciones de SQL. La definición técnica, por un lado, de lo que son las inyecciones de SQL son vulnerabilidades de seguridad crítica, como les comenté, clasificada
entre una de las 10 de la OSAP, top 10, y lo que permite este tipo de vulnerabilidad es que un atacante puede interferir con las consultas que una aplicación realiza en su base de datos, mediante la inyección de código SQL malicioso en campos de entrada, algo muy parecido con lo que vimos con la inyección de comando, pero direccionado a la base de datos. Y eso lo que permite es que el atacante pueda, por un lado, manipular la lógica de las queries, es decir, de las consultas originales, obteniendo acceso no autorizado a datos sensibles, modificando información almacenada, bypassando logins, etcétera, etcétera, y etcétera. La causa raíz del problema que caracteriza una vulnerabilidad de inyección SQL surge cuando los desarrolladores concatenan directamente la entrada del usuario en sentencias de SQL sin validación y sin parametrizarlas. Como pueden ver acá en pantalla, tenemos un ejemplo de código vulnerable en PHP, donde se crea una query SQL que selecciona todos los usuarios de la tabla a través del campo de entrada por el método post, tanto para el usuario como para el password. El problema de este bloque de código, el ejemplo vulnerable, es que por un lado no existe una validación de los campos, uno pasa directamente usuario y password como argumento para el método post, y por otro lado no están parametrizadas. Y un atacante puede aprovecharse de esta vulnerabilidad y inyectar determinados payloads para comentar el resto de la query y pasear la autenticación o extraer información sensible que no debería estar accesible al público o no debería estar accesible a los que no sean desarrolladores o gestores de la base de datos del servidor. Con respecto a los impactos a nivel de seguridad, por un lado tenemos lo que ya estamos comentando desde el inicio, que sería la lectura de datos sensibles, extracción de información confidenciales, de credenciales, datos personales, secretos empresariales, en el caso que así sea, la modificación de datos, alteración o eliminación de registros en una base de datos, el tan conocido bypass de autenticación para tener acceso a administrativos sin credenciales válidas, es lo que vemos acá en el ejemplo de la diapositiva, y hasta mismo en algunos casos la posibilidad de ejecución remota de comandos en configuraciones específicas que lo vamos a ver más adelante o en clases que vienen. Con respecto a la taxonomía de las inyecciones de SQL, les traje 4 que juzgué más importantes de entender, o por lo menos que son las más utilizadas en el diario del pentesting web. Y el primero sería las inyecciones de SQL basadas en errores. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que es una inyección SQL basada en errores? La principal característica, por supuesto, es de explotar mensajes de errores detallados de las bases de datos o de los motores de base de datos. El objetivo. El objetivo es extraer información sobre la estructura de la base de datos en cuestión. Un ejemplo de payload que se podría utilizar en una situación como esta de inyección SQL basada en error sería el que viene en pantalla, que como consecuencia nos devolvería informaciones como la versión del motor, nombre de las tablas, tipo de datos, de entre otros, o de entre otras informaciones que nos serviría para la explotación exitosa de la vulnerabilidad. La mitigación, por supuesto, sería deshabilitar los mensajes de error detallados en producción y usar páginas genéricas de error. Otro tipo de inyección SQL, y de hecho es el que vamos a explorar más a fondo en la clase de hoy, son las inyecciones SQL basada en el operador SQL Union. Lo que hace es combinar resultados de la consulta original con resultados de una consulta maliciosa ya inyectada. Para utilizar el operador SQL Union y explorar y consecuentemente en el futuro explotar vulnerabilidades basadas en este operador, es necesario cumplir algunos requisitos técnicos. El primero sería que el número de columnas debe coincidir entre las queries, los tipos de datos deben ser compatibles y los resultados deben ser visibles en la respuesta HTTP. Pueden ver también en pantalla un ejemplo de payload que se utilizaría en esta situación. Como siempre, la comilla simple para encerrar la query en este bloque de consulta. Utilizamos el operador union o union select, seleccionamos el usuario, la contraseña, los demás campos como null de la tabla usuarios y el doble guión o en algunos casos el signo de hashtag para comentar los demás argumentos de la query. La principal ventaja es que permite extraer datos de cualquier tabla accesible de forma directa y eficiente. Por lo general es la técnica más poderosa cuando la aplicación muestra los resultados de query. Por otro lado, tenemos las inyecciones de SQL booleanas. La principal característica es que no muestra resultados ni errores directos, pero cambia el comportamiento, es decir, tiene un comportamiento dual que basado en lo que sería una query verdadera o falsa. La técnica se basa en hacer preguntas de sí o no, de verdadero o falso, mediante condiciones,
Por ejemplo, comilla simple en 1 igual a 1 es una condición de siempre verdad y, por ejemplo, 1 igual a 2 sería una condición de siempre falsedad. La extracción de datos, a diferencia de la técnica del operador SQL Union, es más lenta para la extracción de información, pero es efectiva. Y por otro lado, pero no menos importante, nosotros tenemos las inyecciones de SQL basadas en tiempo. La aplicación nos muestra diferencias visuales, como por ejemplo el cambio de comportamiento dual entre verdadero o falso, pero se puede inferir información mediante los retrasos temporales de la respuesta. Entre las técnicas más utilizadas sería utilizar funciones de if leap, por ejemplo, adentro de condicionales. La forma de identificar que el motor de base de datos o la página desarrollada es vulnerable a inyecciones de SQL basada en tiempo sería en el caso que la página tarde exactamente 5 segundos de responder. En este caso específico, para este payload, la condición es verdadera. En el mundo real sería la última opción, cuando ningún otro feedback ya está disponible. Es extremadamente lenta porque tenemos que inferir de manera indirecta y más basada en un pequeño retraso de tiempo, pero es funcional en algunos escenarios específicos. Nosotros, como les comenté, para la clase de hoy vamos a explorar y explotar vulnerabilidades de inyecciones SQL basadas en el operador union. El concepto central del operador en cuestión es que permite combinar los resultados de dos o más declaraciones select en un único conjunto de resultados. ¿Y qué pasa en esta situación? Es que cuando una aplicación web no valida adecuadamente las entradas del usuario, un atacante puede inyectar una cláusula union select adicional para extraer datos de tablas arbitrarias de la base de datos en cuestión que estamos tratando de explotar. Como ya les habían comentado anteriormente, para que una inyección SQL basada en el operador union tenga éxito es necesario cumplir algunas condiciones, algunos requisitos técnicos para que sea exitoso. El primero es el número de columnas, que ambas consultas select deben retornar exactamente el mismo número de columnas. Por otro lado, sería la compatibilidad de equipos, es decir, el tipo de dato. En ambas columnas del select deben ser correspondientes, deben ser compatibles o mínimamente convertibles entre sí. Y por último, pero no menos importante, el orden de las columnas, en que la estructura debe mantener una coherencia posicional. Acuérdense que estamos tratando de vulnerabilidades a nivel de base de datos relacionales. Dicho eso, pasaremos para la parte práctica de nuestro taller. Como ya es de costumbre, vamos a seguir utilizando, por un lado, Metasploitable 2, nuestra máquina con un servidor vulnerable, y como máquina atacante utilizaremos Kali Linux. Como ya les había comentado, vamos a estar trabajando con DBWA, una aplicación con base de datos de servidor intencionalmente vulnerable. Vamos a seleccionar el campo de inyección SQL y vamos a probar algunas queries, algunos payloads en este campo de ID y ver cómo la base de datos nos responde con base a estos payloads que vamos ingresando. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, o el paso 1, sería la detección de la vulnerabilidad. La primera etapa consistiría justamente en confirmar que existe una vulnerabilidad de inyección SQL. Lo que vamos a hacer es modificar el parámetro originalmente esperado, que es un ID, añadiendo una comilla simple al final. ¿Qué debemos esperar de respuesta con nuestra comilla simple? Por un lado, si la aplicación muestra un error detallado, hemos confirmado que existe una vulnerabilidad. El error va a revelar justamente información valiosa sobre la estructura de la consulta y el motor de base de datos que está siendo utilizado. Vamos a volver a nuestro Kali Linux, acá ya iniciado, y vamos a ingresar el ID 1 seguido de una comilla simple. Hacemos clic en Submit y fíjense algo interesante. La base de datos ya me devuelve un error. Vemos que estamos utilizando como motor de base de datos MariaDB. Y eso nos confirma que efectivamente esta aplicación web con esta base de datos es vulnerable a inyecciones SQL. Voy a hacer clic para volver a la pantalla anterior con nuestro campo de formulario donde vamos a seguir probando. Ya confirmamos que efectivamente es vulnerable a inyección SQL, agregando una simple comilla simple. Y siguiendo nuestra diapositiva vemos que el segundo paso sería justamente utilizar la cláusula order by para determinar el número exacto de columnas que retorna la consulta original. Es un paso crítico antes de utilizar el operador union, que es el tipo de inyección SQL que vamos a explotar o vamos a estar estudiando más en detalle en el día de hoy. Order by nos permite ordenar los resultados por número de columna.
Es decir, vamos a poder con eso identificar la cantidad de columnas presente en la tabla que estamos trabajando. En el ejemplo que tengo en pantalla, en la diapositiva, lo probamos con 1, 2 y 3. Y van a ver ahora cuando lo hagamos de la práctica utilizando este comando que incrementamos el número hasta obtener un error, que en el momento que obtenemos el error, en el ejemplo específico y que estamos utilizando en DWA va a ser cuando tratemos de probar con el 3, y en el momento del fallo revela que la consulta tiene exactamente 2 columnas. Entonces vamos a copiar esta información y vamos a probar en nuestro campo del formulario a ver si efectivamente nos devuelve que hay 2 columnas. Volvemos a nuestro Kali Linux y en el campo que estábamos ingresando el ID vamos a poner el siguiente payload, 1 comillas simples, 1 comillas simple, order by, 1 espacio, y para este caso específico en lugar de comentar con doble guión vamos a estar comentando con la hashtag. Le hacemos clic en submit y nos va a devolver que existe para este payload una respuesta, nos devuelve admin admin. Vamos a seguir probando ahora con el número 2, hashtag para comentar, le damos enter, también nos devuelve información. Pero observen algo interesante, que al probar con el 3 y comentar la última línea, le damos enter y nos devuelve un error. No encontramos la columna número 3, por ende confirmamos, consecuencia de este error, que esta consulta, esta tabla, tiene efectivamente 2 columnas. Vamos a trabajar encima de esta información por ahora. Volvemos a la diapositiva y veamos el tercer paso para seguir el proceso de explotación de una inyección SQL basada en el operador unión. Ya confirmado que efectivamente existe la vulnerabilidad y que tiene 2 columnas esta consulta, vamos a probar ya con el operador unión con el propósito de identificar qué columnas se reflejan en la salida visible de la aplicación. Vamos a utilizar comilla simple, operador union select 1, 2 y comentamos los demás argumentos de la query. Estos números que ven acá, el 1 y el 2, aparecerán en algún lugar de la página web indicando qué posiciones podemos usar para extraer los datos reales. Entonces podemos probar con el siguiente payload que ven en pantalla. Lo voy a copiar y volver para mi Kali Linux, para mi campo de formulario. Lo vamos a borrar lo que teníamos anterior para comentar acordes estamos utilizando la hashtag. Y voy a borrar eso que vino demasiado. Y vamos a hacer clic en submit y van a ver que me va a devolver información que podemos utilizar a posteriori en el futuro, pero vemos que efectivamente es vulnerable para inyecciones de SQL basada en el operador union select. Volvemos a la diapositiva y vemos cuál es el próximo paso que nos recomienda hacer, que sería justamente la extracción completa de las credenciales. Lo primero que vamos a hacer antes de extraer información de la base de datos explotando esta vulnerabilidad con el operador onion va a ser justamente enumeración de tablas. Vamos a enumerar todas las tablas presentes en esta base de datos utilizando el siguiente payload que ven en pantalla. La comilla simple, como siempre, para cerrar la query en este bloque, operador onion, seleccionamos la tabla, todos los nombres de las tablas que está presente en la base de datos. Voy más una vez a copiar el payload que ven en pantalla. Voy a volver a mi Kali Linux. En el campo del formulario vamos a comentar con la hashtag como estamos haciendo desde el comienzo. Y vamos a volver acá al inicio y borrar este símbolo de igual porque vino de más. Entonces, comilla simple, operador onion. Seleccionamos todas las tablas y hacemos clic en submit. Fíjense algo interesante. En pantalla me devuelve la base de datos el nombre de todas las tablas presentes con sus columnas y mucha información extremadamente sensible e importante que no debería estar visible. Lo que ven en pantalla es la devolución del output de la base de datos a través de la concatenación de parámetros a través del campo de submit, que no debería a priori estar permitido, pero justamente por este permiso indebido por parte de los desarrolladores, nos da a nosotros, pentesters, o en un escenario más crítico o más devastador para un ciberdelincuente, el poder de acceder a esta información de la base de datos desde una interacción con la base de datos a través de la pantalla del cliente, a través de la pantalla de usuario, lo que a priori sería un simple campo
de formulario con botón de Submit me permite extraer información extremadamente importante de la base de datos. Una vez que ya tenemos esta información, ya pudimos enumerar las tablas presentes en la base de datos, vamos a descubrir las columnas presentes en esta tabla. Ya localizamos la tabla objetivo en nuestro caso, que es la tabla de usuarios con las contraseñas, por supuesto. Lo que vamos a hacer ahora es extraer los nombres de las columnas presentes en la tabla. Vamos a copiar más una vez el siguiente payload que viene en pantalla. Vamos a seguir utilizando el operador union. Vamos a seleccionar la tabla que tiene como nombre users. Volvemos a nuestro Kali Linux, al campo que estamos trabajando. Comentamos la parte final para los demás argumentos de la consulta, de la query. Volvemos al inicio. Vamos a borrar también igualito que vino demasiado. Hacemos clic en submit y con eso ya tenemos información distinta. Lo que nos devuelve ahora la base de datos, voy a tratar de achicar un poquito más bullshit que lo tengo por acá, es el nombre no solo de la tabla, sino también de las columnas presentes en la tabla. Si se fijan acá, tenemos que para tabla de usuarios tenemos no solo el nombre de usuario, como también el ID, el primer nombre del usuario, las contraseñas, el avatar, el último login, informaciones de log por acá, los logins fallidos. Tenemos mucha información que podemos utilizar más adelante para explotar las vulnerabilidades de esta base de datos. Con eso ya hay manos, vamos para la parte crucial del proceso que culminaría en la extracción de los usuarios y de las contraseñas, a priori hasheada, pero después podemos tranquilamente utilizar alguna herramienta que descriptografie esta contraseña o esta cadena alfanumérica hasheada para tener la contraseña en texto plano. Vamos a utilizar para la extracción de las contraseñas del siguiente payload que viene en pantalla, la comilla simple como siempre para cerrar la query en este bloque, el operador union, seleccionamos de la tabla usuarios el password de todos los usuarios. Entonces vamos a copiar el payload, lo copiamos, volvemos a nuestro campo vulnerable a inyección SQL, vamos a pegar el payload en cuestión en este campo, la hashtag al final para comentar los demás argumentos de la query. Vemos que todo está bien, la comilla simple al inicio, nuestro operador union, seleccionamos los usuarios y la contraseña de los usuarios de la tabla users. Hacemos clic en submit y fíjense algo interesante. Para el usuario admin tengo su equivalente password en su formato hasheado. Nos quedaría convertir esta cadena alfanumérica a priori criptografada en texto plano. Pero con esto fuimos desde un paso de reconocimiento inicial con ingresar una comilla simple y trabajar a través de una inyección SQL basada en errores. Con el error identificamos el motor de la base de datos que se estaba ejecutando, probamos que la base de datos también era vulnerable y estaba expuesta al uso del operador union por mala configuración o por el motivo que sea, una vez que descubrimos que efectivamente sí lo podríamos utilizar a través del payload que ven en pantalla, utilizando el operador union, seleccionamos los usuarios y las contraseñas de la tabla de usuarios. Este sería el proceso simplificado de una explotación de una vulnerabilidad de inyección SQL, donde vamos desde un reconocimiento inicial hasta la extracción final de usuarios y contraseñas. La tenemos por acá hasheadas. Podemos utilizar alguna herramienta como John the Ripper para convertir esta contraseña en texto plano. Bueno, y con este payload ya tengo la extracción final del usuario o de los usuarios y sus contraseñas hasheadas. Como siempre, no solo entender la perspectiva del atacante, pero también es importante entender las contramedidas y defensa contra inyecciones de SQL. La prevención, como siempre y todo en ciberseguridad, requiere un enfoque de defensa en profundidad, implementando múltiples capas de protección que van desde el nivel más externo hasta el núcleo del core del sistema. Por un lado, las consultas preparadas, los prepared statements, que es la defensa más efectiva. Separa completamente el código SQL de los datos del usuario mediante algunos parámetros enlazados y el motor de base de datos trata los datos como valores literales, nunca como código ejecutable. Es extremadamente importante cuando uno está desarrollando sistemas que involucran una base de datos, sobre todo con información confidencial y quiere pensar desde la perspectiva de defensa, desde la perspectiva de protección.
procedimientos almacenados, que sería justamente la lógica de encapsular las consultas de QR SQL en el servidor de la base de datos. Cuando se implementa correctamente con parámetros, ofrecen una protección similar a las consultas preparadas, encapsulando justamente la lógica de las consultas. Validaciones de entrada con las whitelists, que justamente valida de manera estricta el tipo y el formato de los datos esperados. Si esperan, por ejemplo, un número entero, verifica que sea sí o sí efectivamente un número entero y rechaza cualquier entrada que no cumpla los criterios específicos. Y por último, pero no menos importante, de hecho, lo más importante como venimos comentando, aplicar el principio del mínimo privilegio, que sería justamente configurar las cuentas de las bases de datos con los permisos mínimos necesarios. Casi siempre una aplicación web no necesita los privilegios de administrador, entonces limitar operaciones a agregar un usuario o eliminar un usuario creado previamente sería más que necesario. Eso sería por hoy. Hasta acá llegamos con nuestra clase de seguridad web del lado del servidor. En la clase que viene vamos a avanzar a temas más avanzados de seguridad web, como los ataques de XSS, reflejado, persistente y todo que tiene que ver con ataques desde el lado del cliente, bien como los procesos de post de explotación y escalada de privilegio. Vamos a entender un poquito de lo que son los XSS, el cross-site scripting, secuestro de sesiones, el cracking de hashes, como por ejemplo contraseñas que conseguimos hoy, les puedo mostrar por acá, están en algoritmo, en este caso MD5, algo ya obsoleto. En la clase que viene no solo lo vamos a conseguir, sino que también vamos a utilizar algunas técnicas para romperlos a través de herramientas específicas para eso. Hash de Cat y John de Riper son herramientas de ataque de diccionario muy conocidas para conseguir descriptografar, por así decir, estas contraseñas y devolverlas a su estado natural de texto plano. Hasta acá llegamos con la clase de hoy. Muchísimas gracias por mirar hasta acá y nos vemos en el próximo video.